Bien, saludos, aquí estamos con otro video. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el contador 74193 y los divisores de frecuencia. Aquí tenemos el 555 y también tenemos el 74193, que es el integrado que vamos a usar para poder hacer la práctica del día de hoy. Lo primero es que este integrado es un contador de 4 bits y es ascendente y descendente, como vamos a ver, con clear. Es decir, tiene un terminal, este terminal de clear, el cual puede hacer que todas las salidas vuelvan a cero. Entre las características más importantes están la potencia que este puede soportar. Si tenemos el 74193 solo, entonces este solo podrá soportar una potencia de 325 miliwatts. Y si tenemos la versión LS, entonces solo podrá soportar hasta 95 miliwatts. Esto es lo máximo, es decir, no deberíamos exceder un 60% si queremos que esto pueda funcionar durante mucho tiempo sin problemas. El modelo que yo tengo es el 74LS 193. No sé si se alcanza a ver ahí, tal vez, pero ese es el modelo. Entonces, como vamos a verlo, entonces esto es muy importante a la hora de que si queremos conectarlo a muchas compuertas lógicas o si queremos, qué sé yo, controlar algunos LED con esto, tendremos que utilizar otro repetidor para poder amplificar esta señal. El otro factor importante es la frecuencia de hasta 32 MHz en las dos versiones, y el voltaje de alimentación recomendado es de 4.75 a 5.25. Este es un TTL, así que este es el voltaje de operación. Aquí entonces vamos a ver, tenemos el diagrama del integrado, cómo está. Aquí lo tenemos físico y aquí tenemos el pinout, mejor lo vamos a ver acá. Y vemos el 16 es la alimentación positiva, el 8 es la alimentación negativa, y aquí entonces tenemos diferentes pins de control. Lo que son Q1, Q0 y Q2 y Q3 van a ser las salidas, este siendo el bit menos significativo y Q3 siendo el más significativo. O sea que lo vamos a tener como Q0. O sea, si lo escribimos del bit menos significativo, Q1, Q0, Q1, Q2 y Q3, por ejemplo. Este siendo el menos significativo y este siendo el más significativo. Estas son las salidas. Y las entradas, entonces tenemos varias. Tenemos de 1, de 0 aquí, de 0, de 1, de 2 y de 3, que pueden ser entradas para si queremos poner algún dato específico o que empiece a contar desde un número en específico. Tenemos los otros terminales, que es el clear. Este va a ser que inmediatamente nosotros lo apretemos, vamos a tener que las salidas van a ser 0 todas. Y tenemos el terminal de borrow y carry. Estos son dos términos en inglés que significan llevar y tomar. Por ejemplo, cuando son 4 bits, cuando este complete los 4 bits, es decir, que cuentes de 0 a 16, entonces si va hacia arriba, entonces va a llevar un número carry. Esto quiere decir que esto es para decir que ya ha completado un ciclo y puede servir como entrada para otro contador. Y por ejemplo, qué sé yo, vamos contando de 0 a 16 y luego queremos ir de 17, podemos tener otro contador que cada vez que este llega a 16 se sepa que lleva un ciclo, y el otro entonces hace un ciclo cuando este lleve los 16. Y también vemos lo mismo, pero cuando este llega a 0. Cuando este llega a 0, entonces manda una señal de que ha completado su ciclo hacia 0. Y esto puede servir para, en vez de contar de manera ascendente hacia arriba, sino contar hacia abajo. Es la misma función, pero en vez de indicar que ha completado un ciclo, es decir, que ha completado un ciclo, pero contando hacia abajo.
El terminal de LOAD es un terminal que nos va a permitir los datos que tengamos acá, los va a pasar a la salida inmediatamente y luego, dependiendo, puede contar hacia arriba o hacia abajo. Los dos otros terminales que son imprescindibles para poder hacer funcionar este integrado es el terminal de Countdown y Count Up. Este terminal, como vemos acá, vemos que tiene una flecha aquí hacia adentro. Esto no es casualidad, sino que estas entradas se van a activar cuando la señal que nosotros estemos proporcionándole vaya hacia arriba. Por ejemplo, tenemos una señal de reloj que va yendo de 5 voltios a 0 voltios. Si como están configuradas son entradas de reloj, son entradas que solamente cuando vayamos hacia arriba van a contar. Cuando cambie de el estado alto al estado bajo, entonces no va a contar. Entonces, por ejemplo, aquí cuenta, luego la señal baja, luego entonces aquí vuelve a contar y así sucesivamente. Para que podamos contar hacia arriba o hacia abajo, uno de los terminales debe estar hacia VCC, o sea, hacia los 5 voltios, y el otro terminal entonces es el que le vamos a proporcionar la señal. Dos circuitos típicos aquí vemos son los siguientes. Vemos acá este circuito típico, un contador de 8 bits, que como vemos, por ejemplo, aquí tenemos el oscilador que va a mandar la señal hacia el terminal de count up, contar hacia arriba, y el terminal de contar hacia abajo va a estar amarrado a los 5 voltios. Entonces esto nos va a permitir que cuente hacia arriba nuestro contador. Si quisiéramos que lo hiciera al revés, entonces simplemente invertimos las dos conexiones. Y este terminal, estas son las salidas Q0, Q1, Q2, Q3. Y la salida 12, que habíamos dicho que era la carry, o sea, cada vez que este llega a 16, o sea, que en estas 4 salidas tengamos un 1, que va a ser un 15, o sea, cuando complete este ciclo, entonces va a mandar una señal hacia el siguiente contador, uno de estos mismos, pero otro. Y entonces cada vez que este haga este conteo, va a mandar una señal aquí y entonces acá va a comenzar a contar. Esto nos va a proporcionar que podemos hacer un contador de 8 bits solamente con dos contadores de 4 bits. Y otra aplicación sencilla acá es el contar desde un dato almacenado. Este dato, por ejemplo, aquí tenemos D0, vamos a ponerlo acá. Tenemos D0, D1, D2 y D3. Como vemos aquí, D0 y D1 son 1 ambos. Y D2 y D3 son un 0. Entonces, cuando le demos a LOAD, es decir, LOAD usualmente va a estar, vamos a verlo acá. LOAD, tenemos esta raya arriba porque es una entrada negada. Usualmente va a estar en alto. Y cuando entonces pase abajo, pase a un estado bajo, entonces esos datos, que en este caso es el número 3 en binario, el 1 y 1, van a pasar a la salida. Entonces en Q0, Q1, Q2 y Q3 vamos a tener ese mismo dato, Q0, vamos a ponerlo Q1, Q2 y Q3. Vamos a tener entonces esos datos van a pasar hacia allá. Entonces vamos a tener ese mismo número acá. Y luego entonces, por ejemplo, si queremos contar hacia arriba o hacia abajo, en este caso lo tenemos con un conteo ascendente, pero lo podemos también invertir y va a hacer que desde que presionemos se cuente desde el número 3 hacia arriba o hacia abajo. Entonces vemos acá todas las funciones que tiene el 74 y 193, pero hay otro aspecto muy importante que muchas veces se ignora de los contadores y es la capacidad
de ser un divisor de frecuencia. Como vemos aquí, la señal de reloj no se activa cada vez que cambia, sino cada vez que va hacia el estado alto. O sea, que mientras cambia hacia abajo no tenemos ningún cambio en las salidas. ¿Y qué va a provocar esto? Lo vamos a ver aquí en este diagrama. Vamos a irlo dibujando en un diagrama de tiempo, que mientras vamos a decir, comienza en bajo el oscilador y va entonces alto, bajo. Mientras va pasando el tiempo, va cambiando la señal. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos, en la salida, por ejemplo aquí Q0, se va a mantener en el estado bajo, y cuando entonces el oscilador vaya hacia arriba en este punto, entonces va a ir hacia arriba, se va a mantener arriba. Pero cuando baja esta señal, no va a bajar, sino que se va a mantener arriba y va a esperar entonces hasta que vuelva a subir otra vez para que la señal baje. Entonces, luego entonces se va a mantener abajo aunque baje la señal, y luego entonces cuando la señal vuelve y suba es que va a subir. Entonces vemos aquí que en lo que hace un periodo de la señal, lo que le toma un solo periodo a la señal Q0, entonces le toma 2 al oscilador. Entonces lo que hemos hecho es dividir esa frecuencia, puede ser cualquier número, entre 2. Y luego entonces esto va a pasar lo mismo con Q1, Q2 y Q3. Esto lo va a dividir entre 2, este entre 4, esta entre 8 y este entre 16. Nos podemos dar cuenta por cómo cuenta, cómo es el contador binario. Porque, por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, si Q0, para que Q0 se active, tenemos Q1, Q2 y Q3. Vamos a tener, por ejemplo, tenemos esa salida. Mientras vayamos, por ejemplo, contando, vamos a ponerlo acá: 0, 0, 0, 0. Entonces este va un 1, este 0, 0, 0. Luego tenemos un 1 acá, y este sería el número 2. Y luego entonces este vuelve y se activa, y estos siguen en 0. Y entonces luego es que esta señal, que este sería el número 3, pasa a ser el número 4 acá, es que se va a activar. Como vemos, la señal Q0 aquí ha hecho un ciclo, aquí ha hecho otro ciclo, y esta señal ahora es que lleva un ciclo, la de Q1, entonces la divide por 2, entonces hace ese mismo proceso con todas las señales. Para demostrar eso mejor, entonces vamos a armar este pequeño circuito en la protoboard, que consta del triple 5, el que nos va a dar una señal. Está configurado como un oscilador, como una estable, y va a mandar esta señal aquí, la señal de salida, hacia el terminal de contar hacia arriba, y vamos a mantener el terminal de contar hacia abajo hacia VCC. Entonces el terminal 14, que es el clear, usualmente va a estar abajo, y luego lo vamos a activar para poder resetear el contador cuando queramos. Y lo que vamos a ver acá es que simplemente va a contar en binario. Va a activar primero Q0, luego Q1, luego Q0 y Q1, y así sucesivamente. Para verlo, y nos vamos a dar cuenta, lo puse a una frecuencia muy bajita para que podamos ver cómo va oscilando. Tenemos otro detalle acá, que es que tenemos los transistores aquí de salida, y esto es porque, como habíamos visto, este modelo es el 74 LS 193. Entonces, si quisiéramos poner cada uno de los LED, entonces vamos a quemar el integrado,
y no queremos eso, entonces puse cada uno de los LED con una resistencia, y el LED del triple 5 que está por aquí, el del terminal de la salida, este punto, viene acá, viene hacia acá y está conectado a un LED. Entonces vamos a verlo ahora en la protoboard para que podamos ya entenderlo plenamente. Bien, aquí estamos con el circuito en la mesa. Vamos a verlo cada uno de los componentes. Tenemos el triple 5 que va a ser el oscilador de este circuito. Tenemos la resistencia para ponerlo como un oscilador y el capacitor. Tenemos también este potenciómetro que vamos a utilizar para ver, o sea, para cambiar la frecuencia a la que vamos a bombardear los LED. Y de este lado tenemos el 74193, que es nuestro contador. Vemos aquí tenemos un botón también. Este botón va a servir para resetear el conteo, poner todas las salidas a cero. Este es el pin 14, que es el botón de clear, y vamos a poder entonces resetear la salida cada vez que lo presionemos. De este lado entonces tenemos lo que es el LED del triple 5. Este va desde el pin 3 del triple 5 hasta esta resistencia, y luego entonces hacia el LED blanco. Se aprecia acá, vamos aquí, y mediante esta resistencia va el LED. Acá entonces tenemos lo que es la salida Q0, la salida Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Vemos aquí también estos transistores que son necesarios para poder manejar la carga de los LED, porque como tenemos la versión de menor potencia, especialmente cuando todos los LED estén encendidos, vamos a tener problemas, podríamos quemar el integrado. Entonces lo tenemos de esta manera con los transistores. Pero bien, otra cosa a considerar es que un circuito como este, como el que vamos a ver, el de divisor de frecuencia, puede ser utilizado en protocolos de codificación de datos, o cuando necesitamos diferentes señales de reloj, pero queremos utilizar solo un oscilador, o es más conveniente utilizar un solo oscilador, y podemos hacerlo de esta manera. Vamos a ver entonces el funcionamiento acá. Vamos a resetearlo y veamos, es un conteo binario, está haciendo la primera salida y va a contar hasta 16. Por aquí podemos regular la frecuencia mientras más rápido para que lo podamos ver, y va a ir contando hasta 16, pero vamos a ponerlo más al paso para que podamos apreciarlo bien. Algo que quiero destacar acá es el hecho de que tenemos las diferentes frecuencias divididas. Por ejemplo, la frecuencia principal, que es la del oscilador, la tenemos dividida en dos acá. Este es la salida primera, la primera salida, y cuando este oscila una vez, cuando este va a oscilar dos veces, este va a oscilar una sola vez. El LED parpadea dos veces aquí y una vez acá. Entonces vemos el efecto que les había hablado en el diagrama, de que divide esta frecuencia aquí, y luego lo mismo pasa en cada una de las etapas. Aquí lo divide entre 4, aquí entre 8 y aquí entre 16. Vamos a ponerlo luego todos para que podamos apreciar. Y también podemos ver que un circuito como este lo puede tener muchísimas vertientes diferentes, y que los divisores de frecuencias son extremadamente importantes. Lo vemos mucho en computación y en manejo de datos, que usualmente queremos un oscilador muy preciso, usualmente un oscilador de cristal o cualquier otro oscilador muy preciso,
y luego entonces las otras frecuencias que se deriven de este oscilador para mantener la integridad de la señal. Esto ha sido todo por este video. Cualquier duda que tengan o cualquier explicación o duda, la escriben en los comentarios, se suscriben y le dan like. Y muchísimas gracias. Aquí podemos ver el conteo binario, lo bien que se ve. Y muchísimas gracias, espero que hayan aprendido mucho.